Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta cápsula informativa. Sean todos bienvenidos, bienvenida a esta unidad 3, que lleva por título Estructura de los centros escolares. La estructura de un centro escolar es la forma en que se organiza el trabajo y se divide en tareas distintas para que se coordinen. La estructura escolar es una dimensión que busca responder a las necesidades de formación de los estudiantes, así como las características y particularidades de su entorno. La organización escolar es una disciplina científica que se enfoca en la gestión del proceso educativo y pedagógico en los centros escolares. El director escolar es la figura principal que coordina la actuación de todos los miembros de la organización. Cada centro escolar tiene sus propias características y particularidades, por lo que se pueden incorporar diversas teorías, dimensiones y modelos para mejorar la calidad de la enseñanza. La estructura como dimensión de los centros escolares es toda aquella noción, hace referencia a las relaciones que se establecen entre las partes de un todo. Los elementos entre los que se establecen relaciones comienzan a singularizar la estructura de la organización, pues entre ellos hay que contar no solo con elementos físicos, sino también con elementos sociales, pues la estructura introduce un determinado orden en la organización, por lo que hay dos grandes principios en torno a los que se articula la estructura de una organización: la diferenciación, proceso que implica la asignación de personas y recursos a determinadas actividades, y la asignación de diferentes niveles de autoridad a tales personas, por lo que la división de trabajo conduce a la especialización, al diseño de puestos de trabajo y a la departamentalización y la integración o coordinación, en donde la jerarquía de autoridad es instrumental con respecto a la división de trabajo. Pero también hay otros mecanismos de coordinación, como lo son los basados en la formalización y los mecanismos basados en la comunicación. La estructura de las organizaciones pueden ser sistematizadas según diferentes dimensiones, entre las cuales serán destacadas de las siguientes. 1. La formalización hace referencia al grado en que quedan fijadas por escrito esas especificaciones, regulaciones, protocolos, procedimientos, cometidos, que determinan la realización de las tareas de la organización. 2. La complejidad hace referencia a la cantidad y diversidad de elementos de que consta, esto es, en la cantidad de partes, subsistemas o componentes diferentes que son identificados en la organización. 3. La centralidad hace referencia a la distribución del poder, autoridad, identificable a la estructura de la organización, por lo que se considera que hablar de tres formas organizativas básicas que admiten ser caracterizadas atendiendo a las dimensiones antes mencionadas: formas mecanistas, altamente complejas, formales y centralizadas; las formas orgánicas, simples, informales y descentralizadas; y formas burocráticas, cuyo modelo ha servido para caracterizar a las escuelas y se caracteriza
por ser altamente formalizada y descentralizada. La capacidad para la toma de decisiones es transferida a los niveles jerárquicos inferiores, aunque hay reglas y procedimientos estrictos. No olvidemos también que dentro de estas estructuras, con base a la organización escolar, se puede dividir en varios ámbitos o dimensiones: estructural, relacional, cultural, procesual y del entorno. Todas ellas se relacionan y condicionan las otras, produciéndose una especie de dimensiones y que hacen que todos los centros escolares se unan de forma organizativa. La dimensión estructural supone la existencia de una estructura organizativa, formal, haciendo referencia a cómo están organizadas las escuelas. La estructura de nuestro sistema educativo establece que la educación está compuesta por recursos que cuentan con determinadas asignaturas, horarios, edades, entre otros. Esto está obligado cumpliendo para todos los centros y los centros lo llevan a cabo pero adaptándolo a sus características. Los elementos que configuran la dimensión formal son los roles, las unidades organizativas, los mecanismos formales de la organización destinados a que los individuos se relacionen entre sí, las estructuras de las tareas, la estructura física del centro, los espacios, los materiales. Todos estos elementos van a condicionar al resto de las dimensiones. Un ejemplo claro de esto: dependiendo de cómo tengamos organizado el aula, podremos hacer unas actividades y no otros. Si no tenemos un aula con mesas, será muy difícil trabajar en grupo. La dimensión formal hace referencia a las disposiciones mínimas planteadas por, sobre todo, cómo organizar la educación. La dimensión relacional se refiere a las relaciones que se establecen en el ámbito de la escuela y las que se va a acabar basado la escuela en la interacción y comunicación entre personas. Esta dimensión no solo está determinada por las relaciones profesionales, sino que también lo está por las relaciones personales. La convivencia de personas que supone y dan ideas, los valores, creencias, diferencias que en ocasiones pueden llegar a chocar y provocar conflictos, pero lo que hay que hacer es llegar a acuerdos, trabajar en equipo y consensuadamente para así lograr un buen clima de trabajo y poder educar mejor. En la dimensión de procesos, nos encontramos con que los centros escolares llevan a cabo diversas actuaciones y procesos, muchos de ellos relacionados con procesos de enseñanza-aprendizaje y por ende ligados al currículo. Para que un centro escolar pueda funcionar y hacerlo bien, es necesario poner en marcha procesos organizativos, procesos que, por otro lado, no están al margen del resto de las dimensiones, sino estrechamente ligado a ellas. Para seleccionar estos procesos debemos tener en cuenta las personas, el clima y las estructuras. El ámbito escolar está compuesto por multitud de personas, todas ellas diferentes y en consecuencia con distintas ideas, creencias, valores, entre otros. Muchos de estos valores e ideas no están plasmados en documentos, sino que implícitos y suponen parte vital de la vida escolar, como no relacionados con ciertos temas. También podemos decir que la escuela
hace referencia a lo que cada uno de los miembros de la escuela opina, cree o defiende, sino referidos a la cultura del centro. Esto es la dimensión cultural. La escuela, por tanto, es la suma de relación y estructura, y esta suma da como resultado una forma de entender el mundo. Los centros escolares deben de estar en constante interacción con el entorno, pues la escuela no se queda solo en el ámbito educativo, sino que tiene que ver con una red de relaciones y un sistema político, social y cultural. Los centros no deben permanecer ajenos a lo que pasa en el entorno, ya sea de inmediato o mediato. Una de las razones por las que las escuelas es una organización es porque sin ellas o no intervienen muchas personas, todas ellas distintas, y las ideas o aportaciones de cada una de ellas van a influir no solo en la organización del propio centro, sino también en la propia educación de los alumnos. Los valores y creencias de todas estas personas es muy probable que originen un conflicto, y en los centros siguen viéndose los conflictos como algo negativo, como algo que hay que evitar porque supone tiempo y esfuerzo. Es más difícil dejar algo pasar o estar falsamente de acuerdo, todo con tal de evitar una dificultad. No olvidemos entonces que todas las dimensiones son importantes, pero señalar esta importancia de la dimensión estructural, pues es algo base para llevar a cabo cada una de estas organizaciones en los centros y que se ajuste a la sociedad, que se ajuste a las personas, a los estudiantes, a los docentes y a los directivos. La escuela es una organización que se caracteriza por su tiempo, por su continuidad hacia la sociedad, hacia muchas nuevas necesidades. La escuela no puede evitar el cambio, pero sí se puede llevar ciertas formaciones y que, sobre todo, las relaciones entre las mismas. No olvidemos entonces que los centros escolares hoy en día es la noción de una estructura y hace referencia a todas y cada una de las relaciones que establecen entre las partes de un todo. Los elementos entre los que se establecen esas relaciones y comienzan a llevarse una muy buena estructura. Pero también dentro de estas estructuras hay dos grandes principios en sus entornos. La estructura de una organización, como la diferenciación, la división de trabajo, la autoridad y, por supuesto, la jerarquía. Apreciables maestrantes, fue un gusto estar con ustedes en esta unidad 3. Muchas gracias y hasta pronto.